noche de Ventana Cultural, en este día, en esta tarde, en que nos verán otros teleaudientes. Tenemos una noche de gala. Está con nosotros el reconocido académico dominicano Iván Gatón. Iván Gatón es un pensador por derecho propio, reconocido dentro y fuera del país. Una mente esclarecida, de esas que hacen que uno se sienta orgulloso de llevar sobre sus hombros o como orgullo la nacionalidad dominicana. El profesor Iván Gatón es diplomático de carrera, ha hecho estudios de Derecho en la República Dominicana, de Relaciones Internacionales en la Universidad Tancán, en Oriente Lejano, y ha completado su doctorado en una universidad española. El profesor Iván Gatón es un activo de la República Dominicana. El profesor Iván Gatón es una persona intelectualmente proactiva, mantiene, digamos que un programa de conferencias permanente en distintas partes del país, graba posts para páginas, dirige fundaciones de ayuda y de apoyo y de divulgación del conocimiento. Es autor del libro Temas Internacionales, recientemente para alto orgullo de los dominicanos, ha sido incluido en el libro, un ensayo suyo, en el libro Geohispanidad de don Pedro Baños, y nuestro productor y director, Francisco Suazo, ha mostrado las super maravillas de la Primada de América. Es el segundo volumen, ya había salido el primero hace alrededor de un año y unos meses. Y cosa poco común, este texto de divulgación, que digamos que tiene el formato de un cómic, ha sido traducido incluso al inglés, al chino, al árabe, lo cual es un acontecimiento editorial también. Faltarán palabras para presentar lo que significa una persona tan joven como Iván, que tiene sin embargo tantos logros académicos, tantos lauros intelectuales, y que aunque son fruto de su trabajo, es a los dominicanos a quienes nos corresponden, porque es un dominicano. Es una manera más de decirle al mundo que la República Dominicana es un país con un gran potencial, no solo por la riqueza del subsuelo, no solo por la variedad de su flora y su fauna, sino también por el tipo de jóvenes intelectuales académicos que tiene en este momento, y que yo creo que a la gente de mi generación le permitirán marcharse tranquilo, porque el país quedará en buenas manos. Bienvenido, profesor Iván Gatón, a Ventana Cultural de RD. El doctor Martin Luther King siempre decía, los amigos siempre hablan bien de uno. Bueno, pero es un compromiso y lo agradezco, porque bueno, soy un estudiante y la verdad que para mí es un grato placer estar con ustedes, y en un momento de tanta incertidumbre en el mundo, tratar de hacer un ejercicio crítico en medio de tanta oscuridad, y sobre todo la falta de una profilaxis ya no dental, sino existencial, en el mundo en el cual vivimos. Compartir con ustedes ayuda a tener, aunque sea cierto nivel de optimismo, porque siempre recuerdo una frase de que donde se reúnan dos en mi nombre, ahí estaré yo. Para bendecirle del Maestro Jesús. La verdad que es una verdadera gala
tenerlo aquí con nosotros en este espacio de Ventana Cultural. Y yo le decía fuera de récord que hay tantas cosas de las cuales hablar con usted que uno realmente ni sabría por dónde empezar. Pero me atrevería a pedirle que hablemos de identidad, que hablemos de herencia cultural, que hablemos de legado, de las primacías que República Dominicana puede exhibir, de la posición de República Dominicana en el mundo de la geopolítica. Porque hay cosas que se perciben poco. Por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes de Derecho Comercial, cuando hablamos de la evolución del derecho comercial, ¿dónde empieza la época moderna del derecho comercial? Y cuando tú buscas los textos, en 1492, con el descubrimiento de América. Y ese o el encuentro entre dos culturas. Y ese encuentro entre dos culturas, ¿dónde inicia? Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos por ahí. ¿Dónde inicia entonces? Y yo diría, y no solamente empieza el modernismo, la época moderna, por lo menos en el ámbito del derecho comercial y en otro ámbito, porque con el descubrimiento, pues, se cierra un ciclo histórico y se inicia un nuevo ciclo. ¿Cuál es el impacto de ese acontecimiento en la conformación de lo que iba a ser entonces el nuevo mundo? Lo primero es que, en mi caso, que no soy historiador, sino que me acerco un poco a la geopolítica. La geopolítica tiene una visión no del árbol que está frente a nosotros, sino de todo el bosque. Y es una visión universal. Entonces, uno se sale de su limitado costo, entonces mira, y por eso uno no es que se atreve, sino que está obligado a hacer una divulgación, no solamente en el trabajo de Coronel Pedro Baños, sino en el cómic, donde uno diga, el inicio del cambio de la humanidad para siempre empieza aquí. Pero nunca me lo dijeron. El viaje que hizo Colón, que llegó hasta acá, cambió para siempre la historia de la humanidad. Y no es simplemente irnos a una primacía porque esté la primera fortaleza, porque esté el primer alcázar de América, porque esté la primera casa de piedra, la primera casa de 2 plantas, porque esté la primera calle, porque estén los primeros mestizos, porque comienzan los derechos humanos a través de un sermón, como el sermón que Fray Pedro de Córdoba, que es el que escribe el primer catecismo para aborígenes, y que lee Fray Antón de Montesinos, que permite las leyes de Burgos, y las leyes de Burgos, todo lo que es el Ius Gentium, es un hito fundamental que no había hecho ningún imperio en la historia de la humanidad. Y es que detrás de la conformación de ese imperio, contrario a lo que la gente pudiera pensar, es un soldado que está siendo español, como nuestro querido Cervantes presenta a Don Quijote con lance en pristre. No, es una mujer bajo el manto del catolicismo la que cree en ese viaje de Colón, que ya de una manera, digamos, premonitoria, Séneca, por eso busqué el teléfono y me permito leer esto de Séneca, donde dice lo siguiente: vendrán los tardos años del mundo, ciertos tiempos en los cuales el mar océano, como se llamaba el almirante en las capitulaciones de la Santa Fe, que iba a ser el almirante de la mar océano, aflojará los atamientos de las cosas y se abrirá una grande tierra y un nuevo marinero, como aquel que fue guía de Jasón, que hubo nombre Tifis, descubrirá un nuevo mundo. Y entonces no será la isla tuya la postrera de las tierras. Séneca, siglo I.
precisamente un cordobés, de origen cordobés, aunque era romano por educación y por identidad. Sefaradí, de Sefarat, que los romanos luego la llaman Iberia. Es aquí donde eso se cumple. ¿Por qué? Esa visión, esa premonición. No, porque es lo que es llamado por Martin Watts Muller América, pero que quien trajo a Américo Vespucio fue Alonso de Ojeda, el famoso caballero de la Virgen. Es ese lugar, el único del planeta Tierra, que no tenía ninguna forma de acceso con otro continente. África se conecta con Asia a través de qué? Del puente que es Medio Oriente. Después las estepas que van desde Eurasia permiten que lleguen a donde deseen. Pero el único continente que va desde el polo norte hasta el polo sur, que quedó desconectado porque ese puente de hielo que existía, que de aquí salieron los caballos, que de aquí salieron los camellos, quedaron la llama, la vicuña, la alpaca. Pero en el Pleistoceno se cae ese puente que habían pasado. Se interrumpe la comunicación. Y ahí viene incluso hasta la propia desgracia de los aborígenes. No habían sufrido la famosa peste negra del medioevo, que se llevó a más de un tercio de la población europea. No vivían con vacas que provocan enfermedades, no vivían con ovejas, no vivían con gallinas que provocan la gripe aviar, que según don Pedro Álvarez Chanca, que es el primer médico que llega aquí, hasta Colón se enfermó y creen que fue una gripe. Pero no había algo que acabó con gran parte del mundo indígena porque no tenían anticuerpos, la viruela. Entonces, ese continente que puede tener las 4 estaciones del año al mismo tiempo, no está conectado con el resto del mundo. ¿Y cuándo empieza? ¿Y desde dónde empieza? Cuando llega al lugar donde están los 5 caciques de Mariema, Guamaguanigüey y Jaragua, y donde el almirante dice un domingo 5 de diciembre. Y a este lugar, por tener unas vegas parecidas a las de Castilla, las llamaremos española, que por escribirse en latín se llama Hispaniola. De ahí que en el segundo viaje, cuando regresa, que el fuerte de la Navidad, que yo digo que era una empalizada, porque la Santa María tenía 29 metros de eslora. Entonces, cuando me hablan de una fortaleza, si el propio Colón, de las Casas, cuando lo leemos en el diario, dice que fueron los indígenas que ayudaron ante el naufragio ese día de Navidad a tomar lo que había quedado de restos. Señores, no había una ferretería ni un centro comercial para que supliera para hacer una fortaleza en ese momento. Entonces, lo que se queda ahí, que luego cuando Colón regresa, encuentra destruida al mando de Diego de Arana, es una empalizada. Entonces, ¿cuál es el lugar donde por primera vez llegan 1.500 personas, donde se trae el cambio ya en la alimentación, en la agricultura? Porque se trae trigo, se trae cebada, se trae melones, se trae sorgo, se traen caballos, 15 caballos y 5 yeguas que luego Diego Velázquez se lleva de ellos a Cuba, y de Cuba van a México, y de México son los caballos que luego son los Mustang que andaban los indios, como los indios Sioux. Es decir, aquí empieza todo. Y como dijo, y creo que ya para concluir la idea, Felipe II, el nieto de Isabel la Católica y de Fernando, bisnieto, nieto de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, hijo de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico y de Isabel de Portugal,
para que veamos la genealogía, el hombre que construyó el Escorial, el rey prudente, para referirse a nosotros, con que somos los herederos culturales de esa tradición católica, de esa tradición de mestizaje, porque aquí llegaron negros desde un inicio, y en el 1514 había una cédula que permitía el matrimonio entre un negro y una blanca. Eso sucede en Estados Unidos en 1967, después que matan a nuestro admirado Dr. King. Y él refiere lo siguiente: la española es llave y puerta de las Indias. Ya no se diga más, no se diga más. Ahora, que no lo hayamos valorado en su justa dimensión, que hayamos perdido la batalla por el relato, a pesar no de lo que nosotros nos inventemos, sino lo que primero busca un historiador. Fuente. Pero aparte de esas fuentes, caminen por la zona colonial y van a sentir los espíritus que rondan en el lugar con mayor densidad histórica en ese continente, que es donde empieza el sentido de humanidad, en sentido universal. ¿Por qué? Porque antes usted podía ser alguien que tuviera boca, nariz, oreja, pero lo único que le daba usted un acercamiento humano era si se hacía ciudadano romano, porque no necesariamente usted era gente, desde la perspectiva humanística. Pero aquí comienza con los nativos. Se me casan, dice la reina Isabel. Mestizaje. Si usted se hizo católico, no importa que usted sea negro, bajaban del norte de los Estados Unidos a la Florida, pero es aquí que se inicia, porque Juan Garrido andaba aquí con Ponce de León. Dicho sea de paso, aquí llegaron unas figuras estelares. Ponce de León fue testigo de un hecho que cambia la historia de la humanidad: la entrega de Boabdil de la llave de Granada a los reyes católicos. Pero ahí, ese señor, su casa está ahí, en San Rafael del Yuma. Yo siempre me quejo, porque ese es el que descubre Estados Unidos, el principal imperio que ha tenido la modernidad, pero la gente no la conoce. Y eso es cultura. Esos elementos que yo le estoy refiriendo a ustedes, eso yo lo llamo el software, el programa. El programa, eso es lo que deberíamos tener instalado. El que descubrió Estados Unidos, míralo ahí donde estaba. Cuando camino aquí, no, la primera mujer gobernante de América, María de Toledo. Pero me muevo al norte, la Isabela, en nombre de Isabel la Católica. Hasta la loma Isabel de Torres se llama Isabel de Torres porque Isabel la Católica nace en Madrigal de las Altas Torres. Ustedes no tienen historia. Me voy a ver a la gente tocando música con boyé los fines de semana. Eso es muy caribeño. En el lugar donde estaba de San Francisco. La ruina de San Francisco, donde estuvo enterrado el caballero de la Virgen, Alonso de Ojeda, el único que consiguió permiso para hacer viaje a América. Ahora hacen fiesta ahí, pero ahí están los espíritus de él, de la guaricha, aunque se los llevan luego. Pero y el primer hospital, San Nicolás de Bari. Pero aquí se hace turismo por el alcantarillado de la ciudad que construyó Obando. Pero un conquistador de México es el primer americano. El primer americano es Miguel Lico Díaz Ox, que por eso se muda la ciudad para este lado. Porque cuando se da un problema allá en la Isabela, Miguel Díaz Ox, el viejo, oriundo de Huesca, en Aragón, le da una puñalada a alguien y pensó que lo había matado y salió corriendo para el sur. Y la viuda del cacique Dayway, cuidado con los políticos, no les va a gustar esta parte, porque con las divisiones territoriales que han hecho, por el tema del presupuesto, para mal emplearlo muchos,
porque hasta las escuelas de música han dejado de desaparecer en los municipios, que eso era atribución de las alcaldías. Ese cacicazo iba desde Cabo Engaño, Punta Cana, La Palmilla, Verón, Ubero Alto, hasta Jaina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él escapa para acá, ¿a dónde había mucho oro? En Jaina. Y ella se enamora de él. Siempre digo, no pregunten si él hablaba taíno, porque no había tiempo para eso. O si ella hablaba español. Nebrija hacía poco tiempo que había hecho la gramática. No había tiempo para eso. Pero como dice el sufismo, los enamorados lo que necesitan es mirarse. Lo del idioma, eso pasa por alto. Entonces tienen un hijo en la margen oriental, no de la ciudad de Santo Domingo, de la Nueva Isabela. Y ahí nace ese muchacho, hijo de una taína con un español. Es el primer americano, pero un elemento, pero no solamente el primer español, es que luego se va a México con Hernán Cortés y el conquistador de México. Dice Hernán Cortés en la carta de relación a Carlos I y V del Sacro Imperio Romano Germánico: uno de mis 13 capitanes con los que conquisto Tenochtitlan es Miguelito Díaz Ochoa. Pero a mí nunca me habían hablado de él. A mí nunca me habían dicho en el programa cultural que usted tiene esos elementos ahí. Pero a mí nunca me habían dicho que la primera mestiza entonces, que es Mencía, hablaba varios idiomas y termina siendo cacica del cacicazo que hereda por un lado de su padre Caonabo, o Caonabo, que es Maguana, y por el otro lado, hoy el cacicazo de Janagua, que era de Bohechío, que lo hereda su madre, Anacaona. Mira, ¿por qué no me hablan de Anacaona, que impresionaba tanto a un punto tal que dice Fray Bartolomé de las Casas, y refiere el propio Bartolomé Colón, el meneo de Anacaona? ¿El meneo? El meneo de Anacaona. Ese sí, Anacaona sabía de los areitos. De hecho, Vicente Blasco Ibáñez se refiere a Anacaona en esos términos. Anacaona le invitó a Fray Bartolomé de las Casas, la invitó Bartolomé Colón a que se subiera en una caruela con el hermano y mandó a lanzar un cañonazo. Estamos hablando de cosas mayores, es decir, son elementos que ayudan a nuestra identidad. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene claro dónde yo estoy viviendo, qué necesidad histórica hay aquí, es que yo estoy olvidándome que el programa mío está flojo, tiene poco RAM. Los muchachos ahora, cuando compran un teléfono, dicen, ¿cuánto RAM tiene? ¿Cuánto tiene de memoria? Entonces, uno anda corto de memoria. Usted lo que anda es con un celularcito de memoria de 8 gigas. ¿Por qué? Porque usted no puede almacenar información, usted se descuida y pasa por alto que lo que le permite a usted mantenerse en el tiempo es la memoria que usted tiene. ¿Por qué es que de las 4 bases que se mantiene un imperio se pasa por alto en el largo plazo la militar, la tecnológica y la económica, y se toma en cuenta la cultura? Porque hay pueblos como el vietnamita, que China lo invade por 900 años, pero mantiene su historia, su tradición y sus costumbres. Entonces, ¿por qué yo no puedo, en esa llamada raza cósmica que se inicia aquí con nosotros? Eso se ve en los rasgos de nosotros: una nariz impresentable, un colorcito, uno dice, ¿de dónde fue que lo mezclaron? Fue Da Vinci que mezcló esa pintura. Entonces, todo es un tamaño que uno dice, pero ven acá, claro. ¿Y de dónde vino? Este es un negro mandinga. O el yoruba. Entonces, todos esos elementos que nosotros tenemos no los vamos a apreciar porque no hemos apreciado nuestra historia, y de ahí es que viene lo fundamental, que es la cultura. Entonces, si yo no conozco mi pasado, yo no comprendo bien mi presente. Si yo no comprendo mi presente, ¿y qué va a ser en mi futuro? Entonces, la historia no es un simple cuento de algo que sucedió.
sucedió. La historia es un instrumento de poder para dominar mi vida, de poder para yo liberarme de mis ataduras, de mis limitaciones. Ahora le llaman procrastinar, porque eso parece que es un virus sociológico en nuestra sociedad, de ir posponiendo las cosas fundamentales que debemos hacer. Pero no hay manera de que un pueblo pueda avanzar sin ese elemento fundamental que es la cultura. Por ejemplo, cuando voy a la frontera, que fue una decisión que tomé, porque dije, aquí todo el mundo habla del tema haitiano, pero no conoce la frontera, no conoce su país. Todo el mundo es muy nacionalista, pero no se conoce el país. Pero venga acá, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú estás haciendo un discurso en base a lo que tú no conoces? Tú eres un populista. Sí, para mí eso es populismo. Y en esta época de la civilización del espectáculo, yo hago un espectáculo, pero yo no tengo empatía. Porque yo no sé, por ejemplo, que Guayajayuco y Río Limpio son dos comunidades que tienen años que el puente se cayó y no pueden comunicarse. Y es la única forma de la comunidad más remota que tiene el país de acceder al territorio nacional sin cruzar por la carretera internacional, que es cruzar por territorio haitiano. Ahí es que yo me entero la manera tan poco eficiente en que el presupuesto nacional nuestro se maneja, cuando no le pueden terminar un liceo a los que defienden esta patria, que son la gente que viven en la frontera, que los caminos vecinales no se los reparan, que no tienen ni siquiera una asistencia médica básica, y que donde no hay empleo, donde un pasaje mínimo son 1,000 pesos, y de vuelta 2,000, y quizás ahí cerca no tienen con qué hacerse las atenciones médicas del lugar. Entonces ahí también yo cuestiono lo que es nuestra democracia, porque increíblemente, tanto que criticamos la dictadura, pero vayan a ver ustedes qué sucedió en la dictadura con relación a la frontera. La dictadura, como hay plan desarrollista, yo, Trujillo, ¿qué voy a hacer? Yo no soy una lumbrera, pero Américo Lugo sí. Y Américo Lugo creó un partido que se llama el Partido Nacionalista. No hay derecho de propiedad intelectual. Me cojo el programa de gobierno del Partido Nacionalista que habla de dominicanización de la frontera. Entonces, aplico la dominicanización de la frontera y la gente cree que eso es un proyecto en sí de Trujillo. No, eso es un proyecto que aplica Trujillo a partir de que ese partido donde estaba una de las mentes más brillantes que ha tenido este país, que es nuestro canciller, además de haber sido embajador en Antigua, pero aparte de eso fue abogado antes de ser canciller de la familia Vicini, y en la actualidad donde está la Universidad Iberoamericana era donde estaba su casa, Don Chilo Peña. Mucha gente lo ha querido satanizar, porque el antihaitianismo es visión de largo plazo. Miren la carta de Peñavalla, Jorge Mañax, canciller cubano en aquella época, donde ya él planteaba el problema haitiano iba a ser el problema fundamental para los dominicanos, pero no por racismo, es por cultura. Por cultura. Oh, pero yo voy aquí a sitios en la frontera de todo el mundo. No, pero ese es mi primo, ese es mi amigo, ese es tal cosa. Pero yo no tengo una visión clánica. ¿Pero qué te da eso? Ay, pero como unos curas predicando ustedes de que llegaron aquí y un fray Ramón Pané
que bautiza, un taíno, pero que traduce para predicar y me incluye a todo el mundo, porque la visión católica es universal, me da una idea de que de comunidad. Bánica fue fundada en 1504 por Diego Velázquez. E increíblemente, los dominicanos no saben que después de la peregrinación de la Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes, esa es la tercera mayor advocación cristiana de este país, con miles de personas que van a Bánica porque hay una peregrinación hacia una montaña que está a más de 300 metros para ir ¿a dónde? De San Pacho, de San Francisco. Pero el dios Tot, que antes en el equinoccio, cuando entraba el sol, iluminaba, aquí no, aquí es a San Francisco, que en las montañas, en la montaña hay una abertura que entra el sol. ¿Por qué a mí nunca me habían dicho eso? Si hay tantos recursos de muchachos, usted sabe lo que usted le digan. Hey, pero mira, si tú vas a Bánica hay un reloj de sol. ¿Que hay un reloj de qué? ¿Cómo es eso? Que eso lo fundó Diego Velázquez, el conquistador de México, que se llevó a Cortés. No, pero hágame la historia de nuevo. Estamos pasando por alto que esa historia es la que permite que tengamos un referente de lo que nosotros somos. Pues, para mí es de mucha preocupación, porque eso es lo que da visión común de destino. Eso es lo que me dicen a mí. Pero a mí me conviene estar contribuyendo o envidiando. Porque aquí hay un tema. Las críticas casi siempre son por envidia, no por moral. O sea, la historia dominicana nos ha demostrado que casi siempre es así. Entonces, bueno, por eso es que me he motivado, porque, oye, yo vengo de Sabana Grande de Boyar y hemos crecido con sentido de comunidad. Uno aprendió algo que le permite luego no estar deprimido yendo a un psicólogo y cuidado a un psiquiatra o a un vendedor de drogas para que le dé algo que enferma a uno y que de paso no resuelve el problema, o caer preso porque me metí en un lío. Uno aprendió algo fundamental y es: ¿cuál es tu capital? Tu capital es lo que tú posees en bienes materiales, que te lo comen las polillas o que te lo roban. Tu capital es tu dignidad como ser humano. Hay un capital financiero, sí, pero hay un capital social que no me hace menos que tú, porque tenga 2 o 3 pesos, que tú tengas 2 o 3 pesos, eso no te hace superior a mí. El que tú vivas en tal lugar, eso no te hace a ti superior a mí. ¿Por qué? Porque cuando en el campo donde yo crecí, yo decía, yo soy hijo de Gatón, yo soy hijo de Fela, y soy nieto de. Pero eso se logra con dignidad y con conducta cívica. Pero, ¿qué es lo que da eso? La vida en comunidad. Entonces, estamos perdiendo que la cultura nuestra, incluso después que llegaron los españoles, si trasladamos esto a Juan Pablo Duarte, lo primero que, como dice don Carlos Federico y Pérez, dice él, pero Duarte da un sentido que se contrapone al haitiano inmediatamente, da un sentido inclusivo. La constitución haitiana decía, un blanco no puede tener tierra, pero el blanco tenía más tiempo viviendo que el esclavo africano que se había liberado, que no vivía más de 8 años por las condiciones en las cuales se establecía la esclavitud. Pero el otro asunto es que Duarte de entrada incluye a los negros de Monte Grande, incluye a los negros Congo de Villamella, incluye a los negros Minas de la zona del río Osama, y le dice, no, vengan aquí, vengan al ejército, vengan, esto es de todos. Pero Duarte entonces no solamente incluye Dios, patria y libertad, sentido universalista, inclusivo, pero después refrenda
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes lo que es eso? Eso es una frase lapidaria. ¿Y quién vive con eso encima? Que no esté buscando. Fake news, no, déjame yo investigar bien. Porque es que yo tengo que acercarme a la verdad. ¿Cómo yo conozco la verdad? Investigando, no por lo que tú me digas. Duarte sirve como referente hasta en el manejo de los bienes públicos. En este espacio en el que nos encontramos aquí, hay un cuadro de Duarte, después que le dan para la batalla del 19 de marzo, antes de la batalla, que él se vaya y Santana no lo deja entrar en acción, y él le envía varias cartas a la Junta Central Gubernativa y no le hacen caso. Y cuando regresa, centavo por centavo, una rendición de cuentas. Entonces, eso me recuerda a Sancho Panza, cuando deja de gobernar la ínsula Barataria, que salió sin un centavo. ¿Y sabe qué frase dijo? Desnudo nací, desnudo me hallo. Ni pierdo ni gano. Pero como mi nombre puede aparecer en algunos libros, no se me da un higo que hablen mal de mí. Entonces, Duarte, como lo han referido algunos biógrafos, un hombre que entró en la política y salió como un copo de nieve. Y yo voy más lejos aún. Duarte es el riquito que agarra el dinero de la familia y invierte en un proyecto. Y en un país donde el 40%, casi el 50, 40, casi el 50, son las cifras que se manejan. En este país vive de la informalidad. Y Duarte sacrifica el patrimonio de su familia y termina vendiendo verde. Pero todo eso viene de esa cultura. Porque lo que sucede es que ahora hay unos cristianos que son de la secreta. Porque yo recuerdo que en algo que es fulminante, el gran propagandista, creo que es el más grande propagandista, Goebbels es un lactante al lado de él, que es Saulo de Tarso. Saulo dice, puedes tener el conocimiento de las ciencias, de los misterios, puedes tener el don de la profecía y puedes decirle a una montaña, muévete, pero si no tienes amor, nada de eso. Pero la grandeza del cristianismo es hacer el énfasis en la relación con el prójimo. Por eso el cristianismo da algo que no lo han dado otras civilizaciones, y que se fijen en Toynbee y que se fijen en Samuel Huntington, que es la inclusión de las mujeres en un rol de igualdad. Eso lo hace ¿quién? ¿Quién lo pare? Una civilización que como poca cosa, que es mucha, tiene a los griegos detrás, que es la occidental. Porque ¿qué es el cristianismo que no sea neoplatonismo? Eso es lo que nosotros somos herederos. Pero no nos hemos dado cuenta. Así como asumimos que somos el centro del planeta y que el río Sama es el río Potomac, y el resto del mundo no se ha dado cuenta. Sin embargo, el profesor Gatón, que es evidente que se quiere conculcar, se nos quiere poner a pelear con nuestra historia. Y de su intervención se sigue claramente que la historia no es solo datos que están ahí, sino que es también forja de conciencia, cifra de ciudadanía. Y como decía Cícero, otro casi contemporáneo, con una diferencia de más de un siglo, también romano, la historia es maestra de la vida. Sin embargo, no solo no se cultiva el amor, la pasión por la historia en nuestros educandos, en nuestros ciudadanos, sino que de alguna manera se nos quiere conculcar nuestra historia. No solo se la ignora, sino que a veces se quiere presentar como no es. Por ejemplo, de Duarte hay personas que se dedican a hablar en mal de Duarte. Hay personas que dicen que lo han dejado escrito, que la independencia efímera no se dio.
que eso no fue independencia propiamente, que la independencia del 44 tampoco. Entonces, a propósito de esta tesis, que es una tesis que supone un programa de investigación, un programa cultural, un programa académico, lo que usted ha planteado en esta primera intervención. Y a propósito de Nebrija, que dedica a las reinas su gramática, y entre las motivaciones de su dedicatoria está que al imperio siempre sigue la lengua. Porque también hay que pensar en eso, hasta qué punto se quiere conculcar el cultivo de nuestra lengua, del decir nuestros sentimientos en nuestra lengua, en la lengua que es madre. Se nos dice que el que no sabe tal o cual otra lengua será considerado analfabeto. Entonces yo quisiera, haciendo acopio de todos estos elementos, que naturalmente no puedo referirme a todos los que usted ha tocado, profesor Gatón, ¿qué rol, a su juicio, desempeña en la forja de este nuevo mundo que se inicia con la llegada de Colón aquí? ¿Qué rol juega la lengua como elemento de la identidad, como elemento identitario para conectar con el tema que le ha planteado nuestro productor Francisco Suazo? Algo que mucha gente quizás desconoce es que ese sabio de la Universidad de Salamanca, llamado Antonio Nebrija, una mujer que siempre habló portugués porque su madre Isabel era de Portugal, pero ella era oriunda de la zona de Castilla, y dice, no, venga, yo le financio esa gramática. Es la misma también que luego, primero que el inglés, primero que el alemán, primero que el francés, financian para sus súbditos, en una visión muy inclusiva, el náhuatl. El náhuatl tuvo gramática primero que sus idiomas. Pero aquí tenemos un imperio que llega a Filipinas, sigue con el tagalo, aunque tú utilices términos míos, o sigue con el chabacano, aunque la base sea el español. Llega a Hawái y lo mismo, el chamorro. Tienes un idioma como el español que se queda en eso que se llamaría diglosia, porque el español entonces se expande, pero los sacerdotes, y aquí la diferencia del imperio inglés y francés, del lado el militar y al otro lado el sacerdote, vigilando, porque la conquista sobre todo es espiritual. Entonces esa conquista espiritual, hay un idioma, que es el idioma de la corte, pero no se olviden nunca que hasta las independencias, por ejemplo en México, siempre la corona tenía traducción para los casos judiciales a los idiomas nativos. Y se hablaba más náhuatl en la capital, en México DF, y había más indígenas y mestizos que españoles de la península. Esto es para que tengamos claro. Ese idioma, el español, juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque es el idioma del imperio. Y ese idioma del imperio, de donde venimos todos, porque ese idioma es de donde nosotros abrevamos. Yo veo gente que dicen que hablan español, pero su vocabulario es de 300 palabras. Y aprenden otro idioma y mandan a sus hijos a que estudien en un colegio y aprendan otro idioma, sin manejar el suyo, para cuando vayan a Estados Unidos se encuentren con la realidad de que
la élite en Estados Unidos aprende español porque dentro del territorio americano hay 70 millones de gente hablando su idioma. Porque usted toma todo el Pacífico desde California hasta Chile y solo se habla español. Esa homogeneidad lingüística cultural, búsquemela en otro sitio. Pero yo llego a África y en Guinea Ecuatorial, que era parte del Virreinato de La Plata, es decir, que Guinea Ecuatorial pertenecía a Argentina, a lo que hoy sería Argentina. Se habla español, pero está Ceuta y está Melilla. Pero me voy a Europa y en España se habla español. El español es un idioma que en China millones de chinos están aprendiendo español por el tema de que si yo quiero hacer negocio, México tiene más de 100 millones de habitantes, pero en Centroamérica, exceptuando un país pequeñito que se llama Belice, que es la Honduras británica, y los garífonos que están en la zona de Honduras, todo eso se habla español. Entonces me voy a perder de ese mercado. Entonces, el español es un idioma que ha jugado un rol fundamental. Y fíjense ustedes, el Imperio Español cayó. Hoy España, la clase política, es la mejor representación de aquel famoso cuadro de Goya donde hay dos españoles con el lodo hasta aquí, hasta la cintura, pero tienen dos garrotes para golpearse. Sin embargo, ya el idioma ni siquiera pertenece a España, pertenece a México. Sin embargo, ya la herencia no es de España, que nunca ha maximizado ni aprovechado la hispanidad. Ese idioma le pasó al imperio. Y eso que fue un imperio que duró 300 años. El imperio español duró 300 años. Fíjense ustedes la importancia del idioma que sobrevive al imperio, pero otro asunto importante. En Hollywood, nosotros siempre hemos visto una desgracia que fue aquel The Road of the Tears, o el Camino de las Lágrimas, con un indígena comanche llamado Jerónimo, que dio agua a beber a Estados Unidos para expandirse hacia el oeste, que tuvieron que hacer un acuerdo con él. Hablaba español y el apellido lo dice, Jerónimo. Pero sucede que hasta el siglo XX, la mayoría de la élite indígena de todo ese territorio que Estados Unidos luego le quita a México, porque no sé si ustedes sabían que cuando se hace, después de la Guerra de los 7 años, en el siglo XVIII, los pactos de familia entre los Borbones, la Luisiana, que llegaba hasta Canadá, 2.700.000 metros cuadrados. ¿Eran franceses? No, se la pasan a España, siendo franceses. Todos esos territorios donde estaban esos indígenas, la élite aprendía español, porque los educaban. Eso que se llamaban misiones. De hecho, cuando ustedes van a las más viejas edificaciones dentro del territorio americano, ustedes la van a encontrar donde estaban esos misioneros. ¿Por qué ustedes creen que donde está Silicon Valley no se llama, no tiene el nombre en inglés, se llama Palo Alto? Ahí estaba Fray Junípero Serra. ¿Con quién? Con Gaspar de Portolá y Rovira. Como había un palo alto, había una sombra, saliendo a pie del DF en un caballo, miles de kilómetros, y le pusieron por nombre Palo Alto. ¿Y el nombre de California? ¿De dónde viene? Eso era una especie de amazona que en un libro que había de la era de la caballería se refería y le pusieron ese nombre, porque eso viene de la tradición hispana, eso no viene de Estados Unidos. Eso es igual que yo digo a la gente, porque el barbecue, ¿qué barbecue ni barbecue? Eso es barbacoa, eso es un nombre taíno que lo encontraron los españoles cuando llegaron aquí. Es más, los españoles aceptaron del idioma taíno palabras que entraron de una vez a su lenguaje, como canoa. Ciclón. Huracán.
Es que estamos perdiendo de vista que esa colonización tenía un elemento de respeto, a pesar de las atrocidades que se cometían, y no cometemos atrocidades entre nosotros mismos. La especie humana es una especie que nos ha enseñado que cuando no es el que viene de fuera, hacemos una guerra civil a lo interno. Entonces, ven acá. Y los imperios es así que se implantan. Pero te enseño a leer y escribir. Te preparo un catecismo. Te construyo una universidad. Pero no solamente te enseño tu lengua. Como el caso del Garcilaso de la América, sino que se convierte en el gran intelectual en España. Y siendo un mestizo, el hombre defendía España como si fuese Juan de Austria fajado peleando en la batalla de Lepanto, o como Cervantes, que perdió la batalla de Lepanto. ¿Por qué? Porque a través de la lengua, pero el respeto a tu lengua también, porque es el único imperio que empieza a hacer gramática de las otras lenguas nativas, es el único imperio que empieza a permitirle a estas personas que ingresen, y no es que yo lo diga, es que Esteban Miracaballos, el famoso historiador español, tiene un libro donde habla de la conquista de Europa por los indígenas, porque dicen no se dejaron eliminarnos. Vayan a Estados Unidos. En Bolivia, hoy el 70% de la población es indígena. 5 siglos después. Vayan a México. Solamente en Guadalajara se hablan 36 lenguas nativas. En México hay 81 grupos étnicos, desde los tarahumaras a los purépechas. Búsquenme eso donde estudiaron otros. Yo siempre pongo un ejemplo. Ustedes quieren ver la diferencia entre dos tipos de colonización, la francesa y la española, a donde se quedaron los franceses del otro lado en Haití y a donde nos quedamos nosotros. Pero el idioma no simplemente es algo que me vincula contigo al momento de comunicar. No, que llega un momento en el cual, y lo digo porque me ha sucedido en Haití, que cuando mis amigos haitianos llevan una conversación entre hay una limitación en la abstracción que tiene que salir de Chile. Y ahí viene, tiene que entrar al francés, pero ahí viene una frase lapidaria del último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. El español es un idioma para hablar con Dios. No es cualquier idioma. Ahora, lo apreciamos. ¿Qué vocabulario tenemos? Un amigo de Alejandro Arbelo, y admirado por él, porque sabe que fue un hombre que le hizo muchos aportes a este país, que fue el doctor Antonio Salud, decía que él lamentaba que el dominicano, con cosas y con vaina, se suicidaba. Profesor, en su intervención usted acaba de hacer mención de Haití. Y yo me pregunto, ¿Haití fue un accidente histórico? Yo siempre digo que si no hay devastaciones, Dios solo, no existiera Haití. Lo que pasa es que estos temas hay que verlos en clave de política. El miedo de Osorio a la penetración con Biblias cristianas fue la primera devastación. Sí, es lo que abre el espacio. De hecho, Manuel Arturo Peñavalle afirma que hubo gente que se rebeló, pero esa gente ya tenía mucho tiempo aquí, y aquí existía una célula que se decía que los habitantes de Santo Domingo eran dominicanos, es decir, que ya la identidad de nosotros estaba dada. Pero luego tenemos que ver lo que políticamente hablando, y es lo siguiente: ni mega que no ocurrió aquí. Chiswick, que no ocurrió aquí. Aranjuez, que ocurrió en Castilla
Castilla-La Mancha, cerca de Madrid. Entre Madrid y Castilla. Entre Madrid y Castilla. Entre Madrid Aranjuez, ahí mismo, entre Madrid y Toledo. Que ahí estaba como gobernante cuando se da el Tratado de Aranjuez, el rey alcalde, Carlos III. Y luego, Basilea, devuélveme la Vascongada y yo te dejo la isla entera. Eso no ocurrió aquí, eso es geopolítica. Si no entendemos lo que ocurría en Europa en ese momento, no vamos a comprenderlo aquí. A un punto tal que Toussaint era soldado del ejército mulato de Carlos IV. Aquí había un ejército mulato y Carlos IV es el rey cornudo, el papá de Fernando VII y esposo de María Luisa de Parma. Y él se entrena militarmente aquí, por lo que yo venía diciendo. Es decir, aquí se permitía esa mezcla. Pero ¿qué sucede? El otro accidente. No llegaron entonces las tropas napoleónicas con de Klerk y un general francés llamado Ferrand. Luis Ferrand. ¿Quién lo elimina? Juan Sánchez Ramírez. Y Juan Sánchez Ramírez no es un hombre que recibe apoyo desde Puerto Rico y que con los llaneros que habían aquí, donde estaba el papá de Pedro Santana, que es el que le corta la cabeza. Mantenemos esa identidad a pesar de que los haitianos nos tenían ya en vista. Haití lo demuestra la historia. Son esclavos africanos que son traídos para trabajar en la colonia más rica de Francia. Pero apenas vivían 6 a 8 años. Tenían una continuidad histórica de siglos como nosotros, que pudimos aguantar que ellos nos dominaran por 22 años y que ese jovencito llamado Juan Pablo Duarte se opusiera al plan Levasier, porque aquí no se habla del plan Levasier. Cuando dice lo que usted me comentaba ahorita, que hay gente que han querido conculcar nuestra historia, aquí no se dice que en el plan Levasier, que estaba Bobadilla, que estuvo Buenaventura Báez, Duarte redacta una carta en la que le dice a su majestad, que esa carta está en el libro de Carlos Federico Pérez. No, aquí no se va a ceder ni un ápice del territorio nacional. Porque ningún dominicano está de acuerdo con la cesión de su territorio. Antes de iniciar la batalla, el 19 de marzo, del 30 de marzo, las carreras, veleros, campos fueron. Parece que nos peleamos. San Tomé, aquí no se peleó. Aquí hay un grupo de gente que dice, no, eso fue separación. Eso fueron escaramuzas, eran 2 o 3 gaticos que estaban ahí. Ah, pero, ¿y la gente? Como Stanley Henneken, el emisario que había aquí de los británicos, que arriesgó su vida para ir a ver por dónde venían las tropas, por Cabo Haitiano, y avisar para que después, en Santiago, el general Cabral, Desiderio, Valerio, el general Valerio, pudieran enfrentar esas tropas. Aquí había gente que se estaba sacrificando desde el inicio. Pues no quiera usted decirle a esos jóvenes que eso fue una simple separación. Aquí se peleó, no 1 ni 2 veces. No, que nosotros nos independizamos. Después la restauración la logramos porque los haitianos nos apoyaron. Vea la geopolítica. A los haitianos no les convenía que tuvieran los españoles aquí, porque los españoles eran los primeros que decían, y léanse la historia, que cuando se dio Basilea,
Fue una traición, que ahí estaba Godoy, que era el amante de la reina. Que cuando se hizo Aranjuez, no fue lo que se dio Trujillo, San Rafael de la Atalaya, toda esa zona de hincha, no, era más territorio. Es decir, que si los españoles se quedaban aquí, a Haití se le iba a tener menos territorio. ¿Usted sabe de dónde es el apellido Hernández? El apellido Hernández, igual que el apellido Santana. De hincha. ¿Usted sabe dónde se establecieron los Hernández? En la provincia de Monteplata, en Boyá. La gente de Montecristi y Puerto Plata se establecieron en Monteplata y la gente de Vallajá en Vallaguana. Pero los Hernández se establecieron en Boyá, donde se supone, algunos dicen, que en la iglesia que está ahí de Nuestra Señora de Aguasanta está enterrado Enriquillo. Algo difícil de comprobar, pero hay una tradición de muchos años ahí, porque uno se encuentra las referencias de que ahí había un asentamiento de indígenas, de los últimos del país. Pero la realidad es que España no le convenía a Haití, no es que fuesen amigos de nosotros. Atención, porque eso es también, ahora yo veo muchísima gente que son vegetarianos, pero ser vegetariano es geopolítica en un mundo de carnívoros. Eso es un absurdo, porque los estados no funcionan en base ni siquiera a ideales, funcionan en base a intereses. A nosotros se nos dio una ayuda en base a intereses haitianos de ese momento. Para proteger ellos su territorio. Para proteger su territorio. De hecho, siempre en Haití han existido las ínfulas de superioridad con relación a nosotros. Sin embargo, no ha podido construir un proyecto de país donde en el siglo XXI el 65% de su población ni siquiera tiene identidad. Ahora, nosotros sí hemos podido hacerlo. Entonces yo voy a conculcar la historia de un pueblo que ha tenido sus arritmias sanguinarias y después de una guerra en 1965 civil y después de una separación en la Guerra Fría entre estos muchachos colorados. Balaguer fue tan tigre que hasta el color le robó a los comunistas, a los rojos. El rojo siempre era comunista. El único país donde la derecha tenía el color rojo era aquí. La semiótica, Balaguer nació con el bachillerato aprobado. Se dio cuenta de que le robó el color. Sin embargo, pudimos sacar adelante un país que era una aldea. ¿Por qué no decirle eso a los muchachos? Que a pesar de todas las deficiencias que tenemos hoy, aquí había muchachos que no caminaban porque le daban igua, porque no tenían zapatos. ¿Por qué no decir que aquí lo que había era caminos vecinales? Sin embargo, miren, a pesar de que somos imprudentes por falta de civismo, no existe en Centroamérica una infraestructura, una malla vial como la que tenemos aquí. ¿Por qué no decir que un país que no recibía turistas y que los turistas estaban en la cabeza de Milán cuando se inició la oficina de turismo en los años 70, que aquí hay mucha gente que se quiere atribuir que el turismo ha crecido por mí? No, el turismo ha sido un proyecto de país que tiene una implicación fundamental en términos de ¿qué? De la cultura del dominicano de ser simpático y sabroso. Cuando se hace un análisis, y se lo digo como señor mayor, usted le pregunta a la mayoría de la gente que han venido aquí, que son amigos míos, que es gente más simpática. Me dice una doctora que reside en Canadá, que a los 3 días en un resort había un tipo que le decía: mamá, lo que usted pidió ayer en el desayuno. Eso mismo. Y que eso a ella le cambió el día. Se la robó. Le cambió el día. Esa sabrosura usted no la encuentra en otro sitio. Entonces, yo creo que eso sí es peligroso. Quitarle a un pueblo su historia es como que nos quiten a nosotros. Con todas sus luces, con todas sus sombras, la niñez que tuvimos, con los seres que nos acompañaron.
Entonces, ¿por qué robarle a esos jóvenes que van subiendo, que no tengan una capacidad de un celular, que no tengan que contratarle, no tengan que contratarle a una plataforma donde guardar parte de su memoria, porque no la aguantan? Iván, yo quiero pedirle permiso a Alejandro y quiero pedirle permiso a la administración de la televisora, porque con usted el tiempo vuela, y quiero hacer una última pregunta. Ya hemos sobrepasado el tiempo, pero yo sé que nuestro amigo Alexis Diclo en Saleca TV va a conceder lo que también es su amigo. A los amigos del cercado. A los amigos del cercado. A Alexis. Entonces, también a Celín Albaje. Exactamente. A su padre, el ingeniero Montero, Víctor Montero. Bien, yo quiero preguntar, ¿qué podríamos hacer entonces para que desde la escuela, desde los primeros años formativos de las próximas generaciones, se pueda ir implementando esta narrativa de fortalecer la identidad, la herencia y la cultura de los dominicanos? Mire, yo creo que la ley empieza por casa, y una revolución de valores solamente puede llegar a los políticos cuando usted pone el ejemplo empezando desde su casa y usted siendo militante. Yo creo que es un tiempo para uno a esta edad darse cuenta que no es simplemente un discurso, es su acción. Entonces usted no me puede decir a mí que quiere una escuela pública, esto se cambia cuando los hijos suyos no le dedican tiempo para usted enseñarle eso. Entonces yo creo que la mejor forma de decir es hacer una revolución de valores en una sociedad. Empieza con gente que desde su pequeño espacio hace la transformación, pero no se puede ir a la calle a decir que hagan tal cosa cuando usted no lo hace en el interior de su casa. Y no hay forma de que un político entienda que debe cambiar su paso a cuando ve a la gente decidida a llevar a cabo un proyecto con su familia. Mi gran preocupación es que en nuestra sociedad estamos olvidando de que la base fundamental para ese proyecto, en medio de todas las pasiones humanas que puedan existir, para llevarlo a cabo, es volver a la familia. No hay manera de que un ser humano pueda tener virtudes si eso no se va a la familia. Entonces, si no retomamos el rol que juegan los padres, porque vamos a ser honestos, ¿cuánta gente de nosotros, nuestros padres, no terminaron el bachillerato? Sin embargo, se preocuparon porque estudiáramos. Porque ahora, no, hay que ser clase media. ¿Y cuántos de nosotros no tuvimos que aprender otro idioma, aunque nuestros padres manejaran un vocabulario mínimo de campo? Eso tiene que ver con la familia. Y la familia es una lástima. Ahora parece que si usted habla a favor de la familia, usted es un conservador. A usted hay que anatemizarlo. Señores, las grandes obras de los pueblos son con esos granitos de arena, porque usted ayudando, cuidando, protegiendo todo eso que usted cree como proyecto de país. Eso es lo que da la visión común de destino. Y ahí es donde nos hemos perdido. Se diluyó la base fundamental, que es la familia. No hay colaboración entre los hermanos. No hay respeto a los padres. No me diga usted a mí que va a respetar un semáforo rojo. No me diga usted a mí que un político va a tender a preocuparse a que el dinero que hemos despilfarrado en el 4%, porque todavía el 85% no comprende lo que lee. Y la mayoría de la gente en este país no sabe leer. Lectura comprensiva no tiene. Se lo digo yo como profesor. Eso no fue que me lo dijeron. Gente incluso que ocupa posiciones de prestancia en nuestro país.
no saben leer y no tienen lectura comprensiva. Y ese dinero lo hemos despilfarrado. Y es un tema de dinero. No. No es solamente dinero. Es más, yo siempre recuerdo, de nuevo, en el Evangelio, que le preguntan a Rabí de Galilea sobre una herencia. Y le dicen, mira, ten cuidado, que no es la riqueza material lo que te da a ti ese rol de dignidad y de preeminencia, es lo que tú eres. Por eso es que aquellos amigos eran sepulcros blanqueados. Lo que tú eres como ser, es tu dignidad. ¿Sabes que a mí me da más pena todavía? En esa falta de enseñanza de nuestra historia, que no se revela algo que para mí tiene que ser fundamental en este momento. El rol que las mujeres han jugado en nuestro país en 500 años de historia, que no ha sido haciendo prostitución a través de las redes, que no ha sido viéndose como un producto cárnico. No, aquí las mujeres han jugado un rol fundamental en la historia de este país desde que llegaron los españoles. Pero ahora no, ahora quieren circunscribir que si no hay cierto canon estético, ya no pasa, como que la mujer solamente es un producto, un embutido ahí de una fábrica. No, ¿por qué no enseñamos esa historia de mujeres que cambiaron para siempre nuestro país? ¿Por qué usted no le da detalles de mujeres que en un momento dado de su vida iba a ser inmolada y aparece un bobadillo que le dice, en Trinidad, confiesa, delata a los que andaban contigo? Dice, no. Y deja que la fusilen. Pero ven acá. Y usted sabe las mujeres que han moldeado la historia de este país. Yo veo una muchacha, no sabe quién es Evangelina Rodríguez. Pero ¿cómo va a ser una mujer dominicana no sepa quién es Evangelina Rodríguez de Peroso? La primera mujer médico dominicana. Yolanda Guzmán, tiempo reciente. O Juana Santitopa. Pero señores, y el rol de Ana Gaona, y el rol de Mesías, y hasta Isabel la Católica, aunque no sea de aquí. Y esa mujer, su nombre ha pervivido en el tiempo por su apariencia física. No. ¿Por qué no le vendemos eso a nuestras muchachas? Y a nuestros hijos les enseñamos que no es solamente el fin, son los medios para llegar al fin. No es que usted tenga algo, es como usted consiguió. Y esos son los valores que cohesionan, que sirven de cemento a una sociedad. No simplemente que el PIB crezca, porque hay unos pocos que se quedan con no se derrama. Bueno, apenas hemos rozado, hermano Frank, una arista de los múltiples temas. Yo diría que una pequeña arista de los múltiples temas que yo soñaba que íbamos a poder tratar con el profesor Iván Gastón. Quedan pendientes el tema geopolítico, queda pendiente el tema de la educación universitaria, el tema de la diplomacia, porque también, que no lo dijimos, es profesor de la Escuela Diplomática y Consular. Queda la mayor parte de los temas, pero bueno, así es el tiempo en televisión, como suelen decir los entendidos. Lo que tenemos que hacer es comprometer al profesor Iván que tan pronto en retorno de viaje agendemos otras conversaciones para ir complementando esos temas, porque este programa Ventana Cultural justamente tiene ese objetivo. Va dirigido a todo público, lógicamente, pero principalmente nuestro empeño es con las nuevas generaciones, con los jóvenes, que conozcan su herencia cultural, que conozcan su historia, porque como usted dice, el que no conoce su historia,
está prácticamente compelido a repetirla, ya sea en forma de comedia o en forma de tragedia. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes, de verdad. Yo aquí, más que agradecido, de verdad que sí. Para mí es un honor. Igual. Yo soy admirador de Alejandro. Yo también.